El 4 de julio de 1776 se concibió un maravilloso experimento de democracia. Con una firme confianza en la protección de la divina providencia, sus nobles aunque imperfectos fundadores comprometieron sus vidas, fortunas y sagrado honor para dar vida a esta heroica idea. Desde su nacimiento, la incipiente nación estadounidense fue una obra ambiciosa en desarrollo, plagada por una doble moral que permitía incluso a sus más grandes líderes practicar la esclavitud de otros seres humanos. Era una cruel anomalía que seguiría afectando a los ciudadanos de todas las razas durante décadas, incluso siglos. Los colonos holandeses trajeron a los primeros africanos a este nuevo mundo a principios del siglo XVII y el trabajo forzado impulsó el rápido desarrollo de la América colonial. La plantación de John Dickinson aún se mantiene en pie en la costa de Delaware como símbolo de la naturaleza irónica de la joven república. Dickinson también era esclavista. A mediados del siglo XIX, la peculiar institución de la esclavitud en Estados Unidos tenía más de 200 años. Estados Unidos seguía siendo una nación amante de la libertad y esclavista a la vez, porque la mano de obra esclava, sobre todo en el sur, continuaba siendo la columna vertebral de la economía agraria. En 1840, el algodón era lo más valioso. Era más valioso que todo lo demás que esta nación exportaba junto. En 1860, el valor en dólares de los esclavos era mayor que el valor combinado de todos los bancos, ferrocarriles e instalaciones manufactureras de esta nación. La esclavitud no fue un fenómeno secundario en Estados Unidos, fue el acontecimiento principal. Las economías de los llamados estados fronterizos orientales de Maryland y Delaware siguieron dependiendo en gran medida de la agricultura. Con excepción de algunas grandes plantaciones, la mayoría de los esclavistas en la península de Delmarva poseían menos de 5 esclavos. Y con el cambio de cultivos intensivos en mano de obra, como el tabaco, a una producción de cereales más intensiva en capital, la posesión de esclavos en estos estados se estaba convirtiendo en una carga financiera. Para entonces, los estados del norte ya estaban firmemente establecidos como el centro del comercio y la industria estadounidenses, y los grupos religiosos ahí se oponían abiertamente a la práctica de la esclavitud. William Lloyd Garrison, un abolicionista intransigente, avivó el sentimiento antiesclavista con su periódico The Liberator. «Nuestro país es el mundo», escribió Garrison. «Nuestros compatriotas son toda la humanidad». Y nuevas y fuertes voces de oposición surgían de la población de afroamericanos libres, incluyendo al ex esclavo Frederick Douglass, el gran orador y editor de otro periódico abolicionista, The North Star. Estos grupos se negaron a reconocer los derechos de los amos de esclavos y animaron a sus cautivos a huir. No hay que olvidar que estas personas no eran retenidas en las plantaciones solo por las familias blancas. Pero en última instancia, si hubieras intentado derrotar la institución de la esclavitud, habrías tenido que vencer el poder de la plantación, el poder del gobierno local, el poder del gobierno estatal y finalmente el poder del gobierno nacional, ya que la esclavitud estaba fundida hace de buen dele.
Veamos un ejemplo. Hablemos de Minos, un esclavo que vivía no muy lejos de Bridgeville, Delaware, en el condado de Sussex. Poco antes de la guerra civil, Minos intentó escapar. Lo intentó 3 veces. Fue capturado 3 veces. Porque en cuanto un esclavo escapaba, no solo lo perseguía el sheriff con sus sabuesos, sino que también se formaba un grupo de blancos voluntarios del vecindario. Y una vez que Minos era capturado, sería castigado. Esto significaba que cada vez que intentara escapar se enfrentaría a un castigo. Así que Minos sería castigado 3 veces y el castigo, por supuesto, vendría del látigo o podría ser otra cosa, pero sin duda sería muy severo. Por lo tanto, intentar escapar de la esclavitud requería mucho valor porque sabías que lo más probable era que no lo lograras a la primera. Para los esclavos fugitivos en los estados fronterizos, el terror a ser capturados y enviados al sur profundo era un destino equiparable a la muerte. Ser vendido al sur significaba ser separado de los miembros de la familia, no volver a oírlos ni verlos jamás. Y era lo peor porque significaba que esa persona ya no existía para ti, de modo que si no sabías de un familiar en unos 2 meses, se asumía que esa persona había muerto. Así que comenzabas una nueva vida. No es que no se quisieran entre ellos, simplemente existía la impresión de que nunca más volverías a saber de ellos ni a verlos. Estaban muertos para ti. Se ha dicho que la mayoría de los estadounidenses esclavizados resistieron el cautiverio de 1000 pequeñas maneras. Sin duda, otros que se sentían impotentes para controlar su propio destino simplemente aguantaron hasta morir. El simple hecho de que los esclavos tuvieran nombres que los esclavistas desconocían y las prácticas de nomenclatura entre esclavos que unían a las familias. Incluso personas de las familias habían sido vendidas hace mucho tiempo para demostrar a los que quedaban atrás que sus parientes, aunque físicamente ausentes, espiritualmente estaban con ellos. Esa fue una forma de resistencia en la que de maneras muy ingeniosas los afroamericanos se opusieron a la institución de la esclavitud y preservaron su dignidad como seres humanos. Unos pocos, como el predicador disidente y esclavo Nat Turner del condado de Southampton, Virginia, tomaron el asunto en sus propias manos. Afirmando tener un mandato de Jesucristo, Turner lideró una sangrienta revuelta contra los blancos esclavistas que resultó en la muerte de 61 hombres, mujeres y niños. El incidente provocó una conmoción en las comunidades blancas vecinas. Aterrorizó a poblaciones de esclavos que vivían tan lejos como Carolina, que temían justificadamente la brutal represalia que siguió. Hoy en día, la representación histórica de la rebelión de Turner sigue siendo controvertida para algunos historiadores que cuestionan los métodos utilizados para informar sobre el incidente. A medida que avanzaba el siglo y se intensificaba el debate nacional, el pequeño estado de Delaware llegó a encarnar el punto medio entre el norte y el sur, entre la esclavitud y la libertad. En Delaware ocurrieron varias cosas bastante notables. Había movimientos de base que desafiaban la institución de la esclavitud. Para 1810, solo el 24% de todos los afroamericanos en Delaware seguían siendo esclavos. Así, de 1775, cuando el 95% de la población afroamericana en Delaware estaba esclavizada, de repente disminuye a solo el 24% para 1810. Y esto se debe al muy fuerte movimiento abolicionista aquí en Delaware. Tanto Pensilvania como Delaware habían sido fundadas por William Penn y densamente pobladas por miembros de una comunidad religiosa conocida como la Sociedad de Amigos. Los cuáqueros, como se les llamaba comúnmente, albergaban un contingente religioso que había condenado la práctica de la esclavitud desde el principio. Los servicios religiosos cuáqueros se llamaban reuniones, donde se animaba a hombres y mujeres a hablar abiertamente sobre cuestiones de conciencia. Ya en 1776, la reunión anual de Filadelfia había ordenado a todos los cuáqueros de Delaware que liberaran a todos sus esclavos. Era parte de un gran despertar que incluía a metodistas y otros grupos religiosos. Existía la creencia de que los colonos americanos habían perdido su espiritualidad y ministros religiosos itinerantes viajaban por esta región predicando el Evangelio. Como parte de ese gran despertar,
cada vez más personas comenzaron a cuestionar la moralidad de la esclavitud. Ahora bien, no todos los cuáqueros, no todos los metodistas, no todas las personas tenían estas fuertes creencias, pero ya suficientes, creo yo, en este punto para animar a sus compañeros miembros de la Iglesia, a sus compañeros de Delaware a cuestionar a sus semejantes. A pesar del creciente apoyo de los activistas antiesclavistas en el norte, los estadounidenses esclavizados, particularmente aquellos aislados en regiones rurales, continuaban viviendo en condiciones penosas. La mayoría estaba involucrada en trabajos duros y brutales sin paga, pero lo peor de todo era la amenaza constante de ser vendidos. Harriet Tubman, quien se convertiría en el Moisés de su pueblo, escribió: «Crecí como una hierba descuidada, ignorante de la libertad, sin tener experiencia de ella». En ese entonces no era feliz ni estaba contenta. Cada vez que veía a un hombre blanco temía que me llevaran. Entre una quinta y una tercera parte de todos los matrimonios de esclavos se rompían cuando las familias eran separadas a la fuerza. Algunos optaron por permanecer en la esclavitud, atraídos por la promesa de una eventual manumisión, pero muchos otros se arriesgaron a huir hacia el norte, a los estados libres. Había muchas razones por las que los esclavos intentaban escapar. Una era el hecho de que no había protección para los miembros de la familia, especialmente para las mujeres. No había protección para ellas y podían ser abusadas sexualmente por el dueño, sus hijos, amigos, vecinos, visitantes, lo que fuera. Y no había castigo por eso. Era simplemente el abuso de un esclavo, ¿de acuerdo? El uso de la propiedad de su dueño. Frederick Douglass dijo: «Si un esclavo tiene un amo cruel, anhela uno amable. Y si tiene un amo amable, entonces anhela ser su propio amo». Quizás lo más importante de la esclavitud no sea la parte física, sino la parte psicológica, que eres un prisionero y no tienes la libertad de hacer lo que quieras con tu vida. Tus hijos también serán prisioneros de por vida. Y en general, aunque pueda haber ciertas leyes escritas, el amo realmente no tiene restricciones en lo que puede hacerte. Al final, los estadounidenses esclavizados no huían tanto de la crueldad del amo, sino hacia el más fundamental de todos los derechos humanos: la libertad. No es sorprendente que a menudo fueran los más brillantes, fuertes, hábiles y atrevidos quienes huyeran. Se cree que muchos esclavos fugitivos simplemente se reubicaron de forma anónima en el mismo estado y que un número relativamente pequeño realmente llegó al norte libre. No era raro que pasaran meses, incluso años, antes de que los familiares recibieran noticias del paso seguro de un fugitivo. Los esclavos fugitivos usaban una combinación de coraje, iniciativa e ingenio para navegar. Pero el camino hacia la libertad era a menudo largo y traicionero, y muchas de las primeras fugas no estaban organizadas y estaban condenadas al fracaso, pero eso no les impidió intentarlo. «He visto a cientos de esclavos escapados», dijo Harriet Tubman, «pero nunca he visto a uno que estuviera dispuesto a volver y ser esclavo. Si una persona quisiera enviar a otra a la esclavitud, me parece a mí, sería capaz de enviarlo al infierno si pudiera». Tanto las leyes federales como las estatales otorgaban a los propietarios de esclavos un control total sobre la vida y la muerte de sus posesiones, con escasas o nulas consecuencias por violar sus derechos humanos. El valor de un esclavo promedio podría equipararse al de un coche promedio en la actualidad. Algunos valían más, otros menos. La fuga se consideraba robo de propiedad y los cazadores de esclavos podían esperar cobrar jugosas recompensas por la devolución de fugitivos más valiosos. En su mayoría, estos individuos también actuaban por su cuenta y representaban una seria amenaza para los fugitivos e incluso para los negros libres. La tradición oral cuenta que una de las cazarrecompensas más notorias y despiadadas de la península de Delmarva era una mujer blanca llamada Patty Cannon.
Conocida como la reina de los secuestradores y asesinos, se dice que Cannon y su banda interracial capturaron y vendieron a un gran número tanto de fugitivos como de negros libres. Cuando entrevisté a mi tía abuela a la edad de 100 años, vivió hasta los 109 y le pregunté si alguna vez había oído hablar de Patty Cannon. Incluso esta mujer centenaria, su rostro se contorsionó. Dijo que los viejos solían decirnos que si no nos portábamos bien, Patty Cannon vendría por nosotros. Así que incluso en su mente, Patty Cannon era una mujer que dirigía una banda de ladrones y asesinos. Secuestraban a hombres, mujeres, niños negros libres aquí. Así que puedes imaginar lo que sentía mi bisabuelo viviendo no muy lejos de Patty Cannon. Cannon y su banda aterrorizaron la región hasta 1829, cuando fue acusada y condenada por múltiples asesinatos. Se dice que se envenenó mientras esperaba ser ahorcada. Cuenta la leyenda que el cráneo, guardado en una sombrerera en la biblioteca pública de Dover, Delaware, es el de Patty Cannon. A medida que Estados Unidos avanzaba firmemente hacia la guerra civil, quienes apoyaban el movimiento hacia las libertades intensificaron sus esfuerzos para socavar los derechos de los esclavistas. Los ciudadanos libres, tanto blancos como negros, que consideraban la esclavitud como la mayor inmoralidad de la época, apoyaron abiertamente la iniciativa afroamericana. Paso a paso desarrollaron una red encubierta de conductores, rutas y escondites conocidos como estaciones, todo diseñado para ayudar a los esclavos fugitivos a llegar al norte, a los estados libres e incluso a Canadá. Estos caminos hacia la libertad y el gran movimiento de resistencia se conocieron como el ferrocarril subterráneo. Se cuenta a menudo que comenzó a mediados de la década de 1830, tras el inicio de la construcción de las vías férreas en este país. Unos cazadores de esclavos perseguían a un esclavo, creo que en la zona de Ohio, y el esclavo huyó a una zona boscosa, y los cazadores de esclavos lo siguieron hasta allí, y de repente desapareció. Era como si hubiera huido en un ferrocarril subterráneo. Se convirtió en una broma, pero la broma continuó. Cuando los abolicionistas y los antiesclavistas se involucraron en ayudar a escapar a los esclavos, adoptaron ese término. Y a los que ayudaban a escapar a los esclavos, los llamaban conductores. Estas eran las personas que iban directamente al territorio de los esclavos, los sacaban y se los llevaban. Y cuando los sacaban, los llevaban a lugares donde podían conseguir comida y refugio. Y estos lugares eran casas o graneros donde estaban los abolicionistas y la gente esclavista, y estas casas las llamaban estaciones, y a la gente que vivía en estas casas y que proporcionaba esta información y estas cosas, los llamaban jefes de estación. Y luego otros que se involucraron, por ejemplo, aportando dinero, los llamaban accionistas. Y a los que vigilaban, los llamaban pilotos. Cualquier término que usaban en el ferrocarril, lo usaban para describir a la gente que trabajaba en el ferrocarril subterráneo. Tanto los esclavos fugitivos como quienes les ayudaban se enfrentaban a duras penas si eran descubiertos. En la mayoría de los casos, los conductores, agentes y jefes de estación permanecían en el anonimato, y los fugitivos se veían obligados a confiar en una información que a menudo era de oídas y se transmitía en susurro. El hecho de que exista alguna información de primera mano sobre la actividad del ferrocarril subterráneo se debe en gran parte a los notables esfuerzos de un historiador, de quien se dice que dirigió la gran estación central de paradas del ferrocarril subterráneo. William Steele era un hombre negro libre que empezó a trabajar en la oficina de la Sociedad Antiesclavista de Pensilvania en 1847 como conserje y empleado. Pronto se reconocieron sus grandes habilidades y Steele ascendió rápidamente a dirigir el Comité de Vigilancia General de la organización para ayudar a los esclavos fugitivos. Su deber como presidente era llevar un registro de cada fugitivo que llegaba al comité, un mandato que le puso en contacto con más esclavos fugitivos que quizás cualquier otra persona del ferrocarril subterráneo.
Steele entrevistó a cientos de fugitivos que pasaron por la oficina, registrando meticulosamente los detalles de sus huidas. Años más tarde, en 1872, publicaría estos relatos de testigos presenciales en su masiva obra de referencia, El ferrocarril subterráneo. Williams, aunque era un hombre libre que vivía en Filadelfia, su familia corría riesgos porque su madre era una fugitiva. Algunos de sus hijos habían nacido en la esclavitud. Y si alguna vez la descubrían, o si su dueño hubiera hecho un gran intento por capturarla, ella también podría haber sido devuelta a la esclavitud. Así que a menudo llevaba una vida secreta. Tuvo que mantener en secreto la historia familiar mientras trabajaba. Y también corría cierto riesgo al conservar todos estos registros, porque eran una prueba clara de la magnitud de la ayuda que estaban prestando. William Steele se encontraba en el centro de una de las rutas más cruciales del ferrocarril subterráneo, la Línea Este. Se extendía desde la costa oriental de Maryland, atravesando todo Delaware hasta el estado libre de Pensilvania y continuaba hacia Canadá. La Línea Este cubría una agotadora distancia de unas 150 millas, compuesta por vastos campos abiertos, áreas boscosas y espesos pantanos. ¿Cómo hacía un esclavo fugitivo sin tener a dónde ir? Lo lograban por instinto y voluntad de ser libres, y generalmente llegaban a un área de la comunidad afroamericana. Es cierto que algunos de ellos a veces eran dirigidos a ciertas casas de blancos, ya fueran unitarios, cuáqueros u otros, pero en general lo hacían por su cuenta. Ahora, si intentabas escapar hacia el norte, particularmente a través de Delaware, generalmente venías de la costa este de Maryland, o de la costa este de Virginia o de zonas más al sur. Sin embargo, era muy difícil escapar de la esclavitud si vivías en Carolina del Sur o en Alabama, Mississippi o Florida, porque tenías que atravesar muchos estados esclavistas para llegar al norte. La mayoría de los fugitivos simplemente partían caminando hacia la libertad. Al inicio de la línea oriental, gran parte del paisaje se veía igual, lo que hacía fácil perderse o, peor aún, dar vueltas sin darse cuenta. Por razones obvias, la mayoría de los fugitivos viajaban de noche, navegando lo mejor que podían por terrenos traicioneros y sinuosos cursos de agua. Y en realidad, a muchos se les enseñó a buscar la estrella polar y a seguir el cucharón para beber, otro nombre para la constelación de la Osa Mayor. Se desaconsejaban los viajes en grupo, ya que podían levantar sospechas. Te escapas con tus hijos, sabiendo que con un niño contigo, tus posibilidades de éxito disminuían considerablemente, especialmente, por ejemplo, si eran bebés. Es decir, ¿cómo le dices a un bebé que no llore? Una persona fuerte podía recorrer hasta 18 extenuantes millas en una noche antes del amanecer. Solo alrededor del 5% lograba llegar a la libertad en el norte. Eran principalmente hombres jóvenes sin vínculos familiares. Uno de los mayores partidarios y encargados de estaciones a lo largo de esta ruta fue el formidable abolicionista cuáquero Thomas Garrett. Thomas Garrett tenía su base en Wilmington, Delaware, la última parada hacia la libertad en la Línea Este. De joven intervino con éxito en el secuestro ilegal de una mujer negra libre que trabajaba para su familia. A partir de ese momento, Garrett dedicó su vida a abolir la esclavitud. Al igual que los abolicionistas Nat Turner, John Brown y Harriet Tubman, Garrett creía estar divinamente inspirado para mediar en esta gran injusticia. Garrett tenía poca paciencia con los esclavistas. En realidad, tenía poca paciencia con cualquiera que no creyera en la emancipación inmediata de la esclavitud. Y esto realmente lo hacía único, creo, entre los cuáqueros, porque tenía una integridad insaciable cuando se trataba de este tema en particular. Y lo llevó a los niveles más altos. Comerciante de hierro de modestos recursos, la casa de Thomas Garrett estaba ubicada a 2 estratégicas cuadras del paseo fluvial de Wilmington, en una zona conocida como Quaker Hill. Garrett había ayudado durante mucho tiempo a los fugitivos que se dirigían desde esta última parada crucial hacia una red de abolicionistas cuáqueros en el cercano condado de Chester, Pensilvania.
Debemos saber que Thomas Garrett estaba totalmente comprometido a ayudar a los esclavos fugitivos, que estaba emocionalmente involucrado en esto. Dominaba su vida. Por lo tanto, cuando ayudaba a un esclavo fugitivo, tenía que saber que ese esclavo iba a recibir la mejor atención posible. Y sabía que si lo enviaba a William Steele, eso es lo que iba a suceder. Puede que Garrett y Steele nunca se conocieran cara a cara, pero su extraordinaria colaboración y la amistad que surgió resultaron en el transporte seguro de miles de esclavos fugitivos. Apoyaron el heroico trabajo de Harriet Tubman, incluyendo el rescate seguro de su propia madre y padre. Garrett a menudo enviaba a una persona de confianza con la carta y presentaba a la persona que traía la carta diciendo algo así como «Este es un amigo de confianza». Podría ser un empleado suyo, podría haber sido un hombre negro libre que ayudaba regularmente, así que presentaba a la gente a William Steele. Querido amigo William Steele, desde que te escribí esta mañana informándote de la llegada segura de 8 personas de Norfolk, otro hombre del sur de Delaware ha llegado después del mediodía. Nuestro amigo Harry Craig se llevará de aquí al hombre, la mujer y los 2 niños. Pueden tomar a Harry de la mano como a un hermano. Fiel a la causa, es uno de nuestros ayudantes más eficientes en el ferrocarril y digno de plena confianza. Que todos tengan la fortuna de llegar a salvo. Espero que ella y sus hijos puedan encontrar a su marido, que fue vendido hace algunos años, y que pasen el resto de sus días felices juntos. Soy, como siempre, tu amigo Thomas Garrett. Thomas Garrett se enfrentaría a su mayor prueba de fe después de ayudar a escapar a una familia de esclavos fugitivos en 1845. Fue por esta ruta que Samuel y Emmeline Hawkins, sus 6 hijos y varios hombres corpulentos, partieron una noche del condado de Queen Anne, Maryland. Cruzando el Delaware, la familia viajó hacia el norte, haciendo una parada en la casa de Samuel Boris en Camden. La comunidad negra libre era el corazón del ferrocarril subterráneo. Hacían diversas cosas. Es cierto que el problema inicial para un fugitivo era salir del área local inmediata y llegar a una zona de libertad. Pero una vez ahí, sus problemas no habían terminado. Percy, un hombre negro libre y audaz conductor del ferrocarril subterráneo, finalmente los guió hasta la casa del joven cuáquero John Hunn en Middletown. Llegaron una fría mañana de diciembre de 1845. Pero desafortunadamente se descubrió que un vecino había observado el carruaje y a las personas caminando con él, acercándose a la casa, y había alertado a un alguacil. Entre muchas lágrimas y lamentos, todos fueron llevados bajo custodia de los cazadores de hombres a la cárcel de Newcastle, a una distancia de 18 millas. La hija del sheriff escuchó estos acontecimientos e inmediatamente envió una nota a nuestro estimado amigo Thomas Garrett. A través del abogado John Wales, logró obtener un recurso de habeas corpus del juez Booth de Newcastle. El juez liberó a los prisioneros de inmediato por estar detenidos ilegalmente por el sheriff. Luego, concedió permiso a Garrett para enviar un carruaje que transportara a los fugitivos a su casa en Wilmington. Era paradójico, en el sentido de que era un individuo muy poderoso e incluso a veces intimidante. Sin embargo, con aquellos a quienes consideraba amigos, era extremadamente amable y de voz suave. Pero cuando se enfrentaba a los cazadores de esclavos, a los captores y a los amos de esclavos, era audaz, intrépido y desafiante. Thomas Garrett y su coacusado, John Hunn, fueron juzgados en el tribunal de Newcastle por su participación en la huida de los Hawkins. La decisión fue desfavorable para Garrett, ya que la multa impuesta casi igualaba su patrimonio total. Con su típica valentía, pidió dirigirse al tribunal. Miren a las naciones que nos rodean. La causa de la libertad avanza a la velocidad del ferrocarril. Su objetivo está a punto de cumplirse.
No he interpretado correctamente los signos de los tiempos. Si los días de la esclavitud en este país no están contados, el sur tendrá que ceder ante los crecientes sentimientos antiesclavistas del norte y el oeste. O antes de 10 años, a partir de esta fecha, habrá una disolución de esta unión. Bueno, espero, señor, que esté satisfecho y no vuelva a entrometerse en este asunto de los esclavos. He ayudado a más de 1.400 esclavos en 25 años y podría ver la sanción impuesta como una licencia para el resto de mi vida. Pero sea como sea, si alguno de ustedes conoce algún esclavo que necesite ayuda, envíenmelo. Ahora me comprometo públicamente a redoblar mis esfuerzos y a no desaprovechar ninguna oportunidad para ayudar a un esclavo en su camino hacia la libertad. Garrett estaba derrotado pero no vencido. Su amigo Samuel Boris no tuvo tanta suerte. Samuel Boris era un hombre negro que nació libre en Delaware. Ya de joven adulto, se mudó a Filadelfia. Samuel Boris sentía un fuerte rechazo hacia la institución de la esclavitud. Quería hacer todo lo posible para liberar a los negros de esa institución. Así que de vez en cuando cruzaba la línea Mason-Dixon, el límite sur de Pensilvania, hacia Delaware. Pero en 1846, Samuel Boris tuvo mala suerte. Fue a Condado de Kent para ayudar a varios afroamericanos a escapar de la esclavitud. Fue capturado por las autoridades. Le hicieron un juicio, lo condenaron a 10 meses de cárcel y después de cumplir ese tiempo, sería vendido como esclavo a uno de los estados del sur profundo. Más tarde, William Steele registraría fielmente los detalles de la terrible experiencia de Samuel Burris. Por fin llegó su juicio y el tribunal decidió que debía ser vendido dentro o fuera del estado para servir durante 7 años. John Hunn y Thomas Garrett le fueron tan leales como hermanos, pero no se podía esperar ningún cambio, perdón o alivio del espíritu y el poder que dominaban Delaware en aquel momento. Finalmente, surgió un débil rayo de esperanza. Isaac Flint, un abolicionista intransigente que vivía en Wilmington, fue elegido para comprar a Boris en la subasta. Su sangre fría, su porte y su perfecto conocimiento de lo que había leído sobre las costumbres de los traficantes de esclavos lo hacían ideal para interpretar el papel. Cuando llegó la hora, el hombre condenado fue colocado en el bloque de subastas. Por supuesto, Flint había dejado en casa su identidad abolicionista y había adoptado una adecuada para la ocasión. Ese cuáquero que había sido enviado para tratar de ayudar a Samuel Burris superó las ofertas de los otros compradores de esclavos y consiguió la posesión de Samuel Burris. Tengo 55. Burris se mantuvo firme heroicamente, pero cuando el martillo del pregonero indicó la última oferta, tuvo la impresión de que su libertad se había esfumado. Pocos momentos pasaron antes de que Flint tuviera la factura de venta de su propiedad y le susurraran al oído la alegre noticia de que había sido comprado con oro abolicionista. Y entonces Samuel Burris fue llevado rápidamente al norte y nunca más volvió a cruzar la línea Mason-Dixon. Fue por poco. Al año siguiente, en 1849, una diminuta esclava de Bucktown, Rowling, encontraría el valor para decir basta. Guiada, según sus propias palabras, por la voz de Dios, emprendió un viaje histórico hacia la libertad que repetiría muchas veces. Era tan humanitaria que volvió a territorio enemigo. Una y otra vez.
Algunos dicen que hizo 19 viajes, pero realmente no importa. El hecho es que regresó. Tuvo el valor, la voluntad, el espíritu y la determinación de liberar a su familia y a otros para que pudieran sentir la misma libertad que ella había experimentado. En al menos 8 de estos viajes, Harriet Tubman se encontraría con Thomas Garrett. Cuando empezó a regresar para sacar a más gente de la costa oriental, necesitaba apoyo financiero, necesitaba lugares donde quedarse, necesitaba contactos y Garrett era ese contacto. Thomas Garrett tenía dinero, tenía posición social y como resultado le dio dinero a Harriet. También le proporcionó un pasaje seguro, zapatos, ropa y comida. En sus cartas contaba la historia a 2 señoras de Escocia que enviaban dinero a Harriet Tubman y cómo ella llegaba a su casa y prácticamente le exigía dinero. Ella le decía, por ejemplo, bueno, sé que tienes dinero para mí porque Dios lo ha dicho. Y él bromeaba con ella, le decía, bueno, ¿cómo sabes que tengo dinero para ti, Harry? Sabes, le di mi dinero a la mayoría de los negros aquí en Wilmington y ya no tengo. Ella respondía, oh no, tienes dinero para mí y tienes zapatos porque Dios me lo dijo. Y él se quedaba perplejo al oírla decir esto, pero siempre tenía lo que ella pedía. En 1850 se aprobó la segunda ley federal sobre esclavos fugitivos, reforzando aún más los derechos de propiedad de los esclavistas. Amparados por la ley federal, podían entrar libremente en los estados libres para recuperar sus bienes humanos. No solo prohibía a los acusados de ser fugitivos testificar en su propia defensa, tener un juicio, contar con un abogado o incluso comparecer ante un tribunal. Una de las cosas que permitía era que la gente en la calle pudiera ser nombrada ayudante del alguacil en el acto y obligada a participar en la captura y devolución de fugitivos. Thomas Lincoln, el padre de Abraham Lincoln, de hecho sirvió en estas patrullas en Kentucky, a pesar de que no poseía esclavos. Era una especie de servicio obligatorio de milicia que se exigía a todos los ciudadanos. Pues bien, esto reforzó esa disposición a nivel federal. Podía ser nombrado ayudante del alguacil en el acto y podía ser encarcelado y multado si te negabas a participar en la captura y devolución del esclavo fugitivo. Esto afectaba directamente a los blancos y, como argumentaban muchos abolicionistas blancos, constituía una violación de sus derechos individuales. Este era el poder esclavista que se extendía desde el sur y agarraba no solo a los esclavos, sino a los ciudadanos del norte que tenían que participar. La resistencia en el ferrocarril subterráneo se intensificó. En septiembre de 1851, el esclavista de Maryland Edward Gorsuch viajó a Filadelfia con la esperanza de recuperar a 4 de sus esclavos fugitivos. Consiguió la ayuda de agentes de la ley y cazadores de esclavos locales, y finalmente rastreó a 2 de los esclavos hasta la zona rural del condado de Lancaster y la casa de William Parker en Christiana. Parker era un ex esclavo que dirigía la Sociedad Local de la Libertad. William Steele se había enterado de estos acontecimientos y le advirtió de la aproximación del grupo, lo que provocó un enfrentamiento que rápidamente se intensificó. La esposa de Parker hizo sonar la alarma, convocando a una fuerza armada de residentes de la zona. La gran mayoría de ellos eran negros libres dispuestos a resistir hasta la muerte. Siguió un tiroteo y Gorsuch resultó muerto. En total, 38 personas fueron detenidas y acusadas de conspiración para cometer traición. En una decisión inusual para la época, cuando los 2 primeros fueron declarados inocentes, todos quedaron en libertad. El incidente se conoció como el Motín de Christiana. Fue la primera resistencia armada a la nueva ley de esclavos fugitivos. La idea de que los esclavos eran dóciles y sumisos es algo que hay que reexaminar. De hecho, creo que hoy en día muchos historiadores están desmintiendo ese mito. Estaban realmente involucrados en ayudar a los esclavos a escapar y haciendo todo tipo de cosas. Los albergaban en sus casas. Ponían luces en sus ventanas. Muchos de ellos fingían ser dóciles. Y en los casos en que tuvieron que luchar, lucharon. Se escaparon a tiros de la esclavitud. Se escondieron en pantanos. Se disfrazaban hombres vestidos de mujer, mujeres vestidas de hombre. William y Ellen Craft eran esclavos en el estado de Georgia.
Su deseo de ser libres era muy fuerte, y por esta joya estaban dispuestos a hacer cualquier sacrificio o a soportar cualquier sufrimiento. Como Ellen era lo suficientemente blanca como para pasar por blanca, decidieron actuar como amo y criada. Todo lo que se necesitaba para lograr este importante cambio era que Ellen vistiera un elegante traje masculino, un estilo que solían llevar los jóvenes hacendados. Al cubrirle el rostro, parecía que el joven hacendado tenía dolor de muelas. Con su brazo derecho cuidadosamente colocado en un cabestrillo, no tendría que escribir ni registrarse durante su viaje hacia el norte. Además, aparentaría estar cojo y con mala vista, un joven caballero muy indispuesto que solo necesitaba mostrar un aire atrevido de superioridad y depender de un sirviente. Al llegar a Baltimore, el taquillero les informó que se requería una fianza antes de emitir un boleto para cualquier negro que viajara hacia el norte. William respondió que no sabía nada de esa regla, pero que cualquier retraso pondría en peligro a su joven amo, que necesitaba tratamiento médico en Filadelfia. Sin más preámbulos, el taquillero hizo caso omiso de la regla, y el joven amo y su fiel sirviente subieron a salvo al tren rumbo a la ciudad del amor fraternal. El anhelo de libertad no podía ser sofocado. Los esclavos decididos siguieron arriesgándose para llegar al norte, encontrando formas nuevas e ingeniosas de escapar. Henry Box Brown fue un hombre ingenioso, además de un héroe. Era una infeliz pieza de propiedad en Richmond, Virginia, cuando decidió que ya no podía seguir en condición de esclavo. A Brown se le ocurrió una idea completamente nueva: hacerse empaquetar y enviar a Filadelfia. La puerta estaba cerrada. El señor McKim golpeó suavemente la tapa de la caja y llamó. De inmediato llegó la respuesta desde adentro. «Muy bien, señor». Nunca olvidaré ese momento. Encantado de conocerlo, señor. Esperé pacientemente en el señor y él me liberó. Sí, señor. Con la ayuda de sus amigos abolicionistas, Garrett se había recuperado de sus pérdidas económicas. Las actividades en el ferrocarril ahora eran particularmente peligrosas. Desafiante y en silencio, Garrett mantenía correspondencia, a veces diariamente, otras con más frecuencia, para ayudar al flujo de fugitivos que continuaba moviéndose hacia el norte. Desarrollaron un gran respeto mutuo y sus cartas siempre iban dirigidas a querido amigo o estimado amigo. Suya en la causa de los oprimidos, en la causa de la humanidad. Y creo que empezaron a verse a sí mismos como socios iguales en esta labor de liberar a los oprimidos. Con la publicación de La cabaña del tío Tom en 1852, se le dio voz al conflicto fundamental entre las sociedades libres y esclavistas. Se difundió a través de los miles de ejemplares que se vendieron durante su primer año de publicación. La membresía en las sociedades antiesclavistas locales del norte aumentó, pero las fuerzas proesclavistas se mantuvieron firmes y en 1857, la construcción del mito de la inferioridad racial se convierte, de cierta manera, en el efecto más destructivo a largo plazo de la esclavitud. Mira, si solo hubiéramos podido argumentar que los esclavos eran mantenidos en cautiverio porque quienes eran los amos tenían el poder para hacerlo. Bueno, entonces, cuando ese poder ya no existiera, cuando se aboliera la esclavitud, se acabaría. Pero mira, tuvimos que inventar una historia diferente. Habíamos inventado una historia que decía que estas personas estaban sometidas, porque de alguna manera ellas mismas eran aptas para esa posición. En un esfuerzo por sobrevivir y mantener la esperanza de vivir mejor, los estadounidenses esclavizados eventualmente recurrieron a un poder superior. Lo que evolucionó fue un método de adoración original y dinámico que mezclaba el alma africana con el dogma cristiano, en una oración por la justicia que seguramente llegaría hasta el cielo. No man can nothing doubt me.
Para los negros a lo largo de la línea oriental, el movimiento hacia la independencia religiosa había tenido más éxito. En 1813, Peter Spencer, un ex esclavo, consolidó el movimiento de la Iglesia Independiente Afroamericana cuando fundó la Iglesia de la Unión de Africanos en Wilmington. Un año después, la Iglesia de Spencer organizaría el Gran Trimestre, una celebración anual afroamericana de solidaridad y libertad que continúa hasta el día de hoy. En aquellos días era la fe, ¿sabes? Es como dice la vieja canción, a veces me siento desanimado y pienso que mi vida es en vano. Entonces el Espíritu Santo reaviva mi alma de nuevo. Hay una bomba en Gideón. La bomba es una sanación. Hay una sanación espiritual en la que creemos. Creer que no tenían a nadie más en quien confiar. Las iglesias negras independientes evolucionaron para desempeñar un papel central en la actividad del ferrocarril subterráneo, proporcionando no solo oración, sino también refugios seguros y recursos críticos para los fugitivos a lo largo. Lo más importante es que se convertirían en los guardianes de la tradición oral, una herramienta y fuente de registro invaluable en una época en que a la mayoría de los esclavos se les prohibía aprender a leer o escribir. Podíamos ser castigados por leer durante la esclavitud. Así que todo lo que teníamos eran las lecciones y las historias que podíamos contar a los que venían después de nosotros, para que pudieran transmitir fragmentos y vestigios de nuestra historia. En 1859, como candidato, Lincoln advirtió que una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie. El debate nacional sobre la esclavitud escaló hasta convertirse en preparativos para la guerra. Los estadounidenses de ambos bandos rezaban abiertamente por su reivindicación. Para los esclavizados, la respuesta a sus oraciones seguía llegando en forma de un estallido de valor que les permitía huir hacia el norte. Para el cruzado religioso John Brown, llegó en forma de una fatídica decisión de provocar un levantamiento que acabaría de una vez por todas con la impía institución de la esclavitud. Con sus fuerzas establecidas, Brown planeaba usar el ferrocarril subterráneo como su línea de suministro. Curiosamente, John Brown había llegado a Filadelfia en busca del apoyo de la comunidad afroamericana. Y Steele fue uno de los 3 que asistieron a una reunión con John Brown, y aún así no estaba entusiasmado con la idea. Le preocupaba que cualquier acción provocadora como esta, ya que John Brown estaba tratando de incitar un levantamiento de esclavos, pusiera en peligro el ferrocarril subterráneo. En las primeras horas del 16 de octubre de 1859, John Brown y su pequeño ejército provisional de los Estados Unidos tomaron el control de la armería de Harper's Ferry, Virginia Occidental. Rápidamente llegaron tropas federales de los estados vecinos. A la mañana siguiente, 12 marines, liderados por Robert E. Lee, irrumpieron en la armería y capturaron a Brown y sus asaltantes, que estaban gravemente heridos. Y en sus papeles había una nota escrita ese día para William Steele. Muchas personas alentaron a Steele a huir temporalmente del país. Harriet Tubman fue enviada a Canadá durante este periodo para ponerla fuera de peligro porque John Brown se había reunido con ella y aún así Steele no huyó. De hecho, algunos de los hombres que habían ayudado a Brown pasaron por Filadelfia y fueron escondidos por Steele y Leticia en su casa. Así que, aunque pensaba que era una mala idea, arriesgó su vida y la de su familia para proteger a algunos de los hombres que participaron en el ataque. Antes de ser ahorcado el 2 de diciembre en Charlestown, un resuelto Brown declaró: «Pueden deshacerse de mí muy fácilmente. Ya casi han acabado conmigo, pero esta cuestión aún está por resolverse. Me refiero a la cuestión de los negros. El final de esto aún no ha llegado». Temiendo que se comprometieran las actividades del ferrocarril, se cree que en los días siguientes a la ejecución de Brown, el anciano Garrett quemó las cartas que había acumulado de William Steele. William Steele escondió su correspondencia con Thomas Garrett en el cementerio y la recuperaría después de la guerra. La advertencia de Garrett, emitida al concluir su juicio, ahora se hacía realidad.
Cada fibra de mi ser se opone a la guerra. Escribió en una carta a William Lloyd Garrison. Pero por muy pacifista que me declare, no he sido capaz de ver cómo el norte podría haber evitado la guerra. No podía. La cuestión de la esclavitud había, en efecto, dividido a la Unión e iniciado un cruento conflicto en el que morirían más estadounidenses que en cualquier guerra anterior o posterior. Cuando comenzó la guerra, había aproximadamente 500,000 de negros libres viviendo en Estados Unidos. Sabemos que el 20 de junio de 1862, Garrett dirigió un pequeño comité de amigos progresistas a la Casa Blanca para reunirse con el presidente Abraham Lincoln. Y Garrett y estos otros amigos simpatizaban con Lincoln por su difícil posición de tener que librar una guerra para preservar la Unión. Pero lo más importante en esa reunión fue que Garrett y los demás le señalaron a Lincoln que era realmente hipócrita librar este tipo de guerra con semejante derramamiento de sangre y no emancipar a los esclavos. El 1 de enero de 1863, un resuelto presidente Lincoln emitió la proclamación de emancipación. Pero la guerra se prolongaría durante más de 2 angustiosos años antes de que el sur se rindiera al norte. Las noticias de la emancipación no llegarían a los esclavos de Texas hasta el 19 de junio de 1865, más de 2 meses después de que terminara la guerra. Juneteenth es el día en que muchos esclavos en algunas zonas, especialmente en Texas y Luisiana, descubrieron que eran libres. Los esclavos descubrieron que eran libres. Pero en muchas áreas eso también era cierto. Era cierto no solo en Maryland, sino también en Missouri y en los demás estados fronterizos. El trabajo de William Steele en la sociedad antiesclavista disminuyó durante la guerra y se marchó para formar su propio negocio. Como empresario exitoso, Steele siguió siendo políticamente activo y en 1867 impulsó la aprobación de una legislación estatal que obligaba a los tranvías de Pensilvania a aceptar pasajeros de color. Thomas Garrett, más de 30 años mayor que Steele, se acercaba ahora al final de su vida. Pero los dos grandes jefes de estación compartirían una causa común: la ratificación de la 15ª enmienda, que daría a los hombres negros el derecho al voto. Colaboraron de una manera que creo que fue inusual. No creo que volvamos a verlo en la historia de Estados Unidos hasta la década de 1960, durante las luchas por los derechos civiles, cuando la causa de la justicia es tan clara que une a la gente. El 25 de enero de 1871, a la edad de 81 años, Thomas Garrett falleció. En la primavera siguiente a la muerte de Garrett, la Sociedad Antiesclavista de Pensilvania se reunió por última vez. Una de sus tareas finales fue encargar a William Steele que preparara formalmente un relato de la labor del ferrocarril subterráneo. Steele superó las expectativas de todos, publicando un volumen de 780 páginas al año siguiente. El libro sobre el ferrocarril subterráneo, promocionado por el propio Steele, fue un éxito nacional. En 1902, William Steele falleció. Como su amigo Thomas Garrett, tenía 81 años. Estados Unidos sigue siendo hoy un gran experimento social. Poblado por gente de todo el mundo, se esfuerza por cumplir la promesa de sus fundadores para los más desfavorecidos. Creo que al mirar hacia atrás al legado de la esclavitud y lo que ocurrió después, vemos que incluso cuando los afroamericanos fueron liberados, seguían siendo ciudadanos de tercera clase aquí en Estados Unidos. Si creemos que el pasado explica el presente, debemos asegurarnos de que nuestro futuro no se explique por nuestro presente, que tenemos que hacer algunos cambios.
Cada año, en el aniversario de la muerte de Thomas Garrett, los miembros de la comunidad se reúnen en la casa de los amigos de Wilmington para recordar al hombre que dedicó su vida a ayudar a los que él llamaba los pobres de Dios. Un nuevo musical dramático celebra la extraordinaria vida y obra de William Steele y su familia e inspira al público a aprender más sobre este gran humanitario. Y en comunidades de todo el país se han formado sociedades para estudiar y honrar la obra de la mujer llamada Moisés. En muchos sentidos, la conductora más audaz y valiente del ferrocarril subterráneo. Es posible que nunca se conozca el número real de esclavos fugitivos ni el de quienes los ayudaron, porque el éxito del ferrocarril subterráneo dependía totalmente del secreto y la confianza. Aquí, tanto los estadounidenses fugitivos como los libres se vieron, durante un momento crítico de la historia, unidos por una causa que les impulsó a colaborar. Ha habido momentos en la historia de Estados Unidos en los que hemos sido capaces de formar alianzas más allá de las líneas raciales. El hecho es que no oímos hablar tanto de ello como deberíamos. Y es importante que lo hagamos, porque es muy difícil imaginar que podamos formar alianzas raciales en el siglo XXI si no entendemos que existe una fuerte tradición en la que podemos apoyarnos. Y aunque siempre ha habido hostilidades y dificultades entre las razas, también siempre ha habido personas capaces y dispuestas a arriesgar su fortuna y su vida por los demás. Y creo que es una tradición que debemos aprovechar. Esa es la tradición de ferrocarril subterráneo. Puede visitar el sitio web del programa para obtener más información sobre Thomas Garrett y William Steele.